Hola amigos, esta es la reflexión 87. Yo vengo diciendo en todas mis reflexiones que el objetivo de ellas es volcar lo que voy aprendiendo acerca del comportamiento humano, del cómo somos los seres humanos. En principio, yo denominaría a esta investigación antropoetología, para ubicarnos. Antropoetología. Antropo, ser humano, Homo sapiens. Ethos, conducta, comportamiento. Logía, estudio, descripción. Entonces, lo que yo quiero hacer es una investigación y una descripción de cómo somos los Homo sapiens, los seres humanos, cómo somos. Para hacer este trabajo, esta actividad, yo utilizo, lo que vengo diciendo en todos mis videos, no un modo de pensamiento lineal, que es el típico modo en que pensamos los Homo sapiens. Se puede ejemplificar con todo tiene una causa y un efecto, causa-efecto, un pensamiento lineal, una cosa trae la otra y la otra es consecuencia de lo anterior, causa-efecto. Y los análisis generalmente que hacen los Homo sapiens, yo me excluyo y ahora voy a explicar, es ese, buscar causas en todo tiene una causa. Bueno, yo intento utilizar otro modo de pensamiento. Algunos lo llaman pensamiento lateral, yo lo llamo pensamiento multilateral. ¿Por qué? Porque utilizo enfoques desde distintos campos. Entonces, para analizar, describir cómo somos los seres humanos, no me ubico en una ciencia determinada, por ejemplo, la psicología o la biología o la historia o la química, la anatomía. Yo observo al Homo sapiens desde todos esos campos de manera simultánea. Es decir, veo al Homo sapiens desde el punto de vista histórico, como fuimos a lo largo de la historia, prehistórico, anterior a la escritura, incluso más allá, los homínidos antecesores al Homo sapiens, la paleoantropología, el estudio del hombre, homo antiguo. Bueno, esto último lo hacemos a través de los restos fósiles. Los restos fósiles que se están encontrando constantemente y que nos van probando de forma fehaciente que somos, los Homo sapiens actuales, producto de una evolución biológica. De esto están las pruebas, están los restos fósiles. Yo tomo en cuenta esa información de los restos fósiles, de la arqueología, no solo los restos fósiles de homínidos ancestrales, sino también de las herramientas que utilizaron,
los restos que han quedado de otros animales de su época, donde estaba ese homínido, es decir, todo lo que es arqueológico, además de los restos fósiles de esos homínidos. Ese es un campo. Entonces yo, para investigar, para describir cómo es el ser humano, tomo en cuenta esa información, pero también tomo en cuenta la información histórica, lo que vino más cercano en el tiempo, es decir, a través de la escritura, los documentos históricos, que aparecen de distintas formas. Un lenguaje escrito en vasijas de terracota, por ejemplo, en papiros, en cueros de animales, de cabras, y ahí con un estilete se escribían signos, bueno, cuando se inventó el lenguaje escrito, la escritura. Y después el papel, y ahí vienen dos elementos. Por un lado, las constancias, las pruebas, los datos de esa escritura, constatada en esa documentación, y la historia, a través de la historia ubicándonos en cada época histórica, algo que yo digo constantemente en mis videos. Siempre para analizar algo que hizo el ser humano hay que ubicarse en la respectiva época histórica y en las limitaciones que había tecnológicas. Siempre pongo un hito: el invento de la electricidad. No tendríamos internet si no existiera la electricidad. Antes de la electricidad era un mundo a oscuras, valga el juego de palabras, un mundo oscuro. Después del invento de la electricidad, se hizo la luz y empezamos a evolucionar desde el punto de vista tecnológico mucho más rápido, muchísimo más rápido. La prueba está que hoy en día, en el siglo XXI, año 2021, los descubrimientos tecnológicos se suceden casi año por año, aparece algo nuevo tecnológicamente. En cambio, hace 3 siglos atrás, antes del invento de la electricidad, los cambios tecnológicos eran muy lentos. Pasaban siglos y la humanidad vivía más o menos igual, tecnológicamente hablando. Se iluminaban con velas, cuando se descubrió el gas, con lámparas de gas, con fuego, con velas, con antorchas antes. ¿Qué cambiaba en esas épocas, 3, 4 siglos para atrás? La vestimenta, los edificios, las concepciones artísticas. Por eso que es muy importante estudiar, además de la historia del Homo sapiens, también la historia de partes de la cultura del Homo sapiens. Por ejemplo, historia del arte, historia de la vestimenta, de cómo se vestía, historia de los adornos que usaban el ser humano, que usó a lo largo de la historia y que sigue usando. Todos esos elementos que son detalles, ya empiezo a hablar de detalles. Esos detalles son muy importantes. El detalle de la electricidad nadie puede discutirlo, que es un hito en la historia del Homo sapiens. Tomo en cuenta datos de otras ciencias, la psicología, la gran transformación que hubo en el campo de la psicología, sobre todo a partir de Sigmund Freud en adelante, los descubrimientos que en el campo de la psicología se fueron haciendo, la constatación de muchos de los postulados de Sigmund Freud, la verificación de que hay un inconsciente, elementos de pruebas. Sigmund Freud lo menciona en un libro muy importante que es Psicopatología de la vida cotidiana, donde analiza montones de detalles, los actos fallidos, los recuerdos, lo que se reprime y se manda al inconsciente, infinidad de datos, los sueños,
a través de los sueños cómo se manifiesta ese inconsciente. Bueno, y la psicología evolucionó y sigue evolucionando. Está la psicología práctica, empírica, que se basa en experimentos. Hay muchos tipos y escuelas psicológicas. Yo trato de verlas todas, por lo menos de saber qué pasa con la neurolingüística o la escuela cognitiva conductual, que forma parte de escuelas más empíricas, y sin descartar algo que ya es importantísimo en la historia de la cultura, que es el psicoanálisis, y sobre todo el ortodoxo, el de Sigmund Freud. Pero también tomo en cuenta otros datos de otras ciencias más nuevas, siglo XIX, la sociología. La sociología es una ciencia que estudia a la sociedad humana, con todas las transformaciones sociales que hubo a lo largo de la historia humana. Es muy importante la sociología. Y aquí vamos enhebrando algo que podríamos llamar, en principio, dentro de mi campo, la antropoetología, una historia de la antropoetología. Y en esa historia entran detalles importantes que aparecen en esta ciencia, la sociología. Una ciencia que es muy paralela a la sociología es la antropología. Antropo, humanidad, hombre, homo sapiens. Logía, estudio del ser humano. Lo que yo investigo más es el comportamiento del ser humano. La antropología estudia el ser humano. Yo voy al detalle, al comportamiento, a la conducta, a lo que hace, dice, piensa y hace el ser humano. Es un detalle, vendría a ser un detalle dentro de la antropología, que es más general, más amplio. Otra ciencia que es muy importante, recalco la importancia de la sociología. Es muy, muy importante la sociología. Y otra ciencia complementaria a todo lo que estoy diciendo sería la historia del arte. A través del arte, una de las manifestaciones de la cultura humana más creativas, las artes, todas las artes, la literatura, la escultura, la pintura. Para mí la pintura, soy pintor, para mí es la más bella de las artes. Me encanta la pintura, soy pintor y siento la pintura en profundidad. Y estudié historia de la pintura, desde las cuevas de Altamira, con las pinturas en las cuevas del hombre primitivo, hasta las escuelas muy modernas actuales. Una de las últimas que no me gusta es el hiperrealismo. No me gusta, pero la estudié, la investigué. Que no hay que confundir con el realismo. El hiperrealismo se asocia mucho con la fotografía, que es otra de las artes. No es un arte menor, la fotografía y el cine. Son dos artes muy importantes. Primero la fotografía, que es lo que primero se inventó, y después el cine, la cinematografía. Y actualmente las imágenes en video, las imágenes que se hacen no en una pantalla de cine, sino en el monitor de una computadora. Son artes, porque son artes, el arte de las imágenes a través de la computación, es arte. Son nuevos o nuevas artes que se van inventando, el ser humano inventa. El Homo sapiens es un
animal inventor. Inventor, inventa. Bueno, y aquí voy al meollo de este video. No podemos desconocer que en nuestra conducta, en nuestro comportamiento del Homo sapiens, hay mucho de biológico. Por eso es importante investigar y estudiar los datos, la información que nos dan las ciencias biológicas. Por eso yo le doy importancia a la base física del Homo sapiens, que es un animal como otros animales con una evolución distinta. Somos mamíferos como otros mamíferos y tenemos biológicamente características parecidas, similares a otros mamíferos. Concretamente los más cercanos a nosotros son los simios, los monos, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Nosotros tenemos mucho de esas especies animales. Somos animales como ellos. Pero la diferencia del Homo sapiens, que evolucionó biológicamente utilizando algo que es fundamental, el desarrollo del órgano cerebro. El cerebro del Homo sapiens se fue agrandando, pero sobre todo se fueron formando las circunvoluciones, esos repliegues que tiene la corteza cerebral, que aumentan muchísimo la superficie del cerebro, la cantidad de neuronas y de sinapsis que son las conexiones de las neuronas. Eso nos va diferenciando del resto de los animales. Y esto, oponer el pulgar a los otros dedos, esto nos permite agarrar cosas, objetos. Y la dupla cerebro primero y manos después, oponiendo el pulgar a los otros dedos, que nos permite agarrar cosas, nos permite hacer herramientas. Y ahí comienza la gran historia del Homo sapiens, sociológicamente diferenciado de los restos de los animales. Sería una primitiva sociología, el estudio de las sociedades antiguas, incluso anteriores a la escritura. Ya había sociedades de homínidos organizadas socialmente anteriores a la escritura. Toda una evolución histórica que hay que verla y contemplarla para poder entender cómo somos ahora los Homo sapiens. Esa dupla, cerebro y manos, construye enorme cantidad de elementos, de herramientas primitivas primero, las armas primitivas, las piedras, los arcos, los arcos y flechas, las lanzas, las hachas, etcétera, 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 hasta llegar a las armas más modernas, que son terribles. La bomba atómica, la bomba de hidrógeno y toda la tecnología, la parafernalia militar, que es tremenda. El ser humano hace cosas para destruir. Voy a hacer una digresión. Uno de los personajes históricos que yo siempre más admiré, estudié, investigué, profundicé en su vida y en su obra, y que siempre lo tuve en alto grado de estima, voy a hacerle una crítica, y una crítica muy fuerte. Dije que era una digresión, después continúo con el análisis que estaba haciendo. La digresión es con este personaje, Leonardo da Vinci. En todos mis videos, en mis reflexiones, en mis escritos, se demuestra mi admiración por este personaje. Leonardo da Vinci, un gran pintor, escultor, investigador, múltiple, un hombre múltiple del Renacimiento. ¿Cuál es la crítica fuerte que le voy a hacer? Así como digo que los antiguos filósofos griegos yo no los tengo en alta estima, porque todos defendían y justificaban la esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud de los humanos. Todos los filósofos antiguos se regodeaban hablando de ética, Platón, Aristóteles,
se regodeaban hablando de ética, pero es tragicómico. Eran partidarios de la esclavitud, justificaban la esclavitud, lo consideraban algo natural, la esclavitud. No hay ningún escrito de estos filósofos que hable contra la esclavitud. Bueno, ese solo dato ético para mí, y después con la filosofía de Platón, el idealismo, bueno, lo tomo en cuenta como historia. Historia de la filosofía entran Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles, entran como historia de la filosofía, pero no son personajes a los cuales yo admire como hitos históricos. Leonardo da Vinci sí, yo lo sigo teniendo como hito histórico. Pero la fuerte crítica que le voy a hacer ahora a Leonardo da Vinci es la enorme cantidad de inventos que hizo en el papel, o sea, los dibujaba, los escribía en sus famosos manuscritos, los códices de Leonardo, sobre armas. Le apasionaba inventar armas de todo tipo. ¿Y para qué son las armas? Para matar a otros seres humanos, que está contra mi ética. Entonces, esa es una fuerte crítica que le hago a Leonardo da Vinci. La manía que tenía de inventar armas, y armas, y armas, y decirle a sus protectores, a Lorenzo el Magnífico, a Ludovico Sforza, etcétera, el rey de Francia, bueno, armas, dibujos de armas, los tanques, bueno, todas las armas que inventó Leonardo da Vinci. El tanque, el origen del tanque anda por ahí, se habrá inspirado en la tortuga, en las tortugas. Bueno, pero inventaba armas y se ocupaba gran parte de su tiempo en hacer dibujos inventando armas. Es una crítica que le hago. Muchacho Leonardo da Vinci, eras un genio, un gran personaje de la historia, pero te critico ese rasgo de tu personalidad. ¿Cómo le critico a los filósofos antiguos griegos? La esclavitud. Yo también, en todos mis videos, hay autocríticas que serían, en un caso específico, autoanálisis mío. Por ejemplo, cuando hice una crítica a otro personaje histórico que es un hito también en nuestra historia, que es Hipatia de Alejandría. Hago un video, tengo un video de reflexiones sobre Hipatia. Y después hice una autoanálisis, una crítica, sin desmerecer la enorme valía de esta mujer excepcional que fue Hipatia de Alejandría. La crítica que le hago ahora a Leonardo da Vinci no desmerece la enorme influencia de su genio indiscutible. Pero yo tengo un modo de pensamiento multilateral. Y vuelvo al comienzo del video. A través de mi modo de pensamiento multilateral, puedo cambiar de ideas. Puedo agregarle cosas a ideas previas mías. O puedo cambiar drásticamente y pasar... hay líneas de fundamentos míos, de mi forma de ser, de mi naturaleza, que son esencialmente los mismos, que no los cambio a lo largo del tiempo así drásticamente. Así en uno de las reflexiones me hice una autocrítica, autoanálisis. En una época yo, en la República Argentina, que yo era gorila, o sea que era antiperonista, no muy extremo, no como los gorilas de ahora, pero ahora me di cuenta que era un gravísimo error y ya hace tiempo que dejé de ser gorila. Y veo con simpatía el peronismo, toda la enorme influencia que tuvo en lo político, en lo social y en lo económico, el peronismo a lo largo de la historia de la República Argentina. Y por supuesto no soy gorila, al contrario. Incluso en la última elección donde hubo balotaje a presidente, voté al kirchnerismo, al peronismo, en el 2015, en el balotaje. En la primera vuelta no, voto a lo que es más cercano a lo que yo pienso que son las ideas en líneas generales de izquierda, en líneas generales. Tengo también mis críticas a la izquierda,
En muchos videos yo las expreso y las voy a seguir expresando. Pero es en una plataforma electoral es lo que más se acerca a lo que yo pienso. Bueno, no quiero hacer esa digresión, pero quiero sí señalar que yo me hago críticas y autocríticas y autoanálisis, y puedo cambiar de idea, pero en líneas generales hay ideas que no las cambio. Por ejemplo, en mi video siempre digo que yo soy, desde el punto de vista de las religiones, yo soy ateo, pero respeto a todas las religiones. Es más, me doy cuenta que en el sentido común profundo del Homo sapiens hay una religiosidad difusa y que no se puede cambiar esas ideas enraizadas. Y analizo que el ateísmo puede tener bases biológicas, se está estudiando, no se sabe, y bases filosóficas. En el caso mío puedo tener ambas, biológicas y filosóficas. Bueno, pero respeto a todas. ¿Por qué respeto? Porque me doy cuenta que el ser humano, en su enorme mayoría, el 94% de la población del Homo sapiens, tiene alguna forma de religiosidad. Entonces es absurdo querer imponer el ateísmo. Comento, hablo sobre el ateísmo, digo lo que yo pienso, mis ideas, pero no combato a la religiosidad, no la ataco. Me parece absurdo, ridículo, porque la inmensa mayoría de la población del Homo sapiens, entonces tengo una actitud comprensiva, de respeto a todas las ideas religiosas, así como pido que también esas ideas religiosas hagan lo mismo con el ateísmo, cosa que no han hecho. A lo largo de las historias de todas las religiones han atacado a los herejes en la Edad Media, bueno, y los musulmanes también, el fundamentalismo. Eso sí, el fundamentalismo de las religiones cuando son fundamentalistas. Hay sectores dentro de las religiones que son fundamentalistas y una gran mayoría que no son fundamentalistas. No todos los musulmanes hacen atentados y matan gente, no, es una minoría. En cambio, en la Edad Media el cristianismo, la mayoría, era fundamentalista. La Inquisición. Y en la base del sentido común del pueblo estaba el ataque a los que no eran religiosos. Es decir, hay que ubicarse en las épocas históricas, lo que yo señalo siempre, ubicándonos en las épocas históricas. Hoy en día, ninguna de las religiones clásicas, organizadas jerárquicamente, como son las religiones, tiene una mayoría fundamentalista. Ninguna de las religiones, ni las grandes religiones, el judaísmo, habrá algunos creyentes de la religión judía que sean fundamentalistas, pero son minoría. Lo mismo en el cristianismo, en el catolicismo, habrá fundamentalistas, los hay, pero son minoría. Un fundamentalista era el dictador acá de la República Argentina, Videla, el militar Videla. En esa dictadura cívico-militar, Videla era cristiano y era fundamentalista porque mataba gente, hacía desaparecer personas, las torturaba, bueno, los desastres que hizo esa dictadura desde el punto de vista humano, hizo desastres, bueno, y eran cristianos. O sea que hay fundamentalistas, sigue habiendo fundamentalistas dentro de las religiones grandes, pero son minoría. La mayoría de la religión de los cristianos no son fundamentalistas, y los musulmanes lo mismo. Los que hacen atentados son minorías. Esto es una digresión pero muy importante, porque hace a lo que yo investigo, que es el comportamiento humano. Comportamiento humano, lo que hacemos los Homo sapiens, y hacemos eso. Todos los Homo sapiens hacemos eso. El respeto, la consideración, la libertad de todas las ideas en todos los campos de la cultura, para mí es una base de una ética fundamentada, la libertad. La libertad en todos los campos. En el único campo donde yo acepto la restricción a la libertad es en el tema de la propiedad privada, sobre todo en la propiedad privada de los medios de producción. Ahí la libertad absoluta, el que más plata tiene hace lo que quiere, no.
Entonces ahí, en mi forma de ver la realidad, de comprender la realidad, yo limitaría esa libertad, solamente en ese campo. Libertad de ideas, aunque sean ideas estrafalarias, ideas estúpidas, ideas que se puedan expresar. Podría haber leyes, como pasa en Europa, por ejemplo, las leyes que restringen la apología del nazismo, pero una cosa es la apología del nazismo, hablar del nazismo, y otra cosa es estudiar científicamente, a través de la ciencia e historia, el nazismo. Estudiar el nazismo tiene que haber libertad para estudiar el nazismo, o estudiar el comunismo soviético, el llamado comunismo, que no era comunismo, era capitalismo de Estado soviético. Estudiarlo. No puede haber una ley que restrinja el estudio de nada. El estudio de cualquier elemento cultural, elemento de la sociedad humana, no puede estar restringido. Aunque sean elementos totalitarios, aunque hayan hecho daño. El Imperio Romano, las barbaridades que hicieron, el cristianismo con la Inquisición, las barbaridades que hizo, pero estudiar la Inquisición, estudiarlo, tiene que ser lícito. No se puede prohibir estudiar la Inquisición. Hay que estudiarla y ver como elemento histórico. Por eso que la historia es tan importante, porque la historia permite ejercitar la libertad históricamente en todos los campos. Incluso algo tan abominable como son las torturas físicas o mentales, las torturas, pero desde el punto de vista histórico la podemos analizar, las torturas, historia, porque la ubicamos en una época histórica. Distinto es si lo ubicamos en el presente o en el futuro. Justificar la tortura en el presente es abominable. Es abominable. O algo peor todavía, el canibalismo en el presente es abominable, pero eso no implica que lo estudiemos como fenómeno histórico, incluso que en la época actual se sigue dando, estudiándolo, analizándolo, pero no haciendo la apología. Sería un disparate. Por eso, aquí vienen criterios de cómo nos expresamos y nos manejamos los Homo sapiens, los seres humanos, los Homo sapiens. Me gusta decir Homo sapiens porque nos ubica bien en el lugar en que estamos. Estamos, desde el punto de vista biológico, en una situación privilegiada. Por eso que es tan importante la sociología. Quiero redondear este video con este concepto, que es algo que se me dice y se me critica, que yo soy muy biológico porque le doy importancia a las características básicas. Y sí, están, pero también está la cultura, está el arte, está la inventiva, la creatividad, lo que podemos inventar para modificar, para mejorar esas características básicas. Pero no podemos negar que existen. Existen. Amigos, no quiero hacer más profundizaciones de lo que estoy diciendo, porque me va a llevar a un terreno nuevo que voy a reflexionar en otros videos. El terreno nuevo es la ciencia que yo llamo antropoetología. El estudio y la investigación del cómo somos los Homo sapiens. Y mi estrategia de encarar este campo de estudio, el cómo somos, lo hago a través del pensamiento multilateral, no dando primacía a ninguna de las ciencias. Ni le doy primacía al aspecto psicológico, ni le doy primacía al aspecto biológico, y cuando señalo las características básicas, lo señalo como eso, como características básicas, que la cultura, de ahí la importancia de la sociología, puede amenguar. La agresividad la podemos amenguar, canalizar. Por ejemplo, la característica básica de la agresividad la podemos canalizar, amenguar.
no me gusta usar la palabra porque no me gusta manejar. Manejar es una palabra muy, no me gusta, no me convence. Yo diría canalizar. Para mí la palabra exacta es canalizar. Existe la agresividad, pero la podemos canalizar con un poco de inteligencia, con un poco de desarrollo de formas de pensar, del desarrollo del sentido común, del desarrollo sociológico y el campo de la ética, la podemos canalizar la agresividad. Y una forma creativa de canalizar la agresividad es a través de las artes, cualquiera de las artes. Se canaliza. Me gusta más la palabra canalizar esas facetas, esas características básicas que las tenemos los Homo sapiens. No podemos decir que no somos así. Existe la hipocresía, el pensar una cosa, decir otra, la mentira que está asociada a la hipocresía, es paralela a la mentira. Es tremendo. Existe, está allí, está clara y evidente. Lo vemos en el tema de la pandemia. No que analizo en videos anteriores. Vayan a videos anteriores y ahí está analizado en profundidad el tema de la mentira, el engaño, la hipocresía. Y el Homo sapiens es así. Y a lo largo de la historia, las desigualdades, a lo largo de la historia y de la prehistoria, pobres y ricos, ricos y pobres, es tremendo, existe y pasa, y sigue, evolucionamos, mejoramos en el aspecto tecnológico, canalizamos nuestras emociones, pero pobres y ricos, la desigualdad se va acrecentando, cada vez es mayor. Y ahí tenemos un fenómeno. La desigualdad se produce porque existen pobres y ricos, que está fomentado por el sistema capitalista, lo señalo en todos mis videos. Pero la característica básica de el lucro, la codicia, que es la que genera pobres y ricos, la codicia, el lucro, existe, está allí. Hace miles de años que está. Y ahora, los súper ricos, lo señalo en videos anteriores donde lo analizo a fondo, los súper ricos que se niegan a aportar el aporte solidario acá en la República Argentina y en todo el mundo se resisten a colaborar con los estados, con los gobiernos, con la pandemia. ¿No? Videos anteriores profundizo esto, no quiero hacer esta digresión acá para no alargar el video. El que le interese el tema, los súper ricos cómo evaden y cómo siguen siendo cada vez más codiciosos. Existe eso, es un dato de la realidad. Los codiciosos súper ricos quieren más, ¿para qué? ¿Para qué? Está en contradicción la codicia con la austeridad. Yo preconizo la austeridad, una forma de vivir austera, adaptada a la época actual, del siglo XXI. Lo digo en mis videos. Bueno, yo quería con todos estos datos, estos cabos sueltos que voy dando, ir dándole forma a esta antropoetología. Antropoetología, la voy a ir nombrando mucho, porque es mi campo específico, que es muy variado, involucra muchos factores, por eso que hay que tener una forma de pensamiento multilateral. No puedo analizar al ser humano, al Homo sapiens, solo de la sociología. No puedo, me encasillo, me pongo dogmático. Y es lo que pasa con muchos sociólogos que entran en el dogmatismo. En la psicología lo mismo, en el dogmatismo. En todos los campos de la cultura se entra en el dogmatismo. En sistemas cerrados de pensamiento. Y esos sistemas cerrados de pensamiento se hacen raíz, se enraizan, se hacen raíz profunda, cada vez más. Y no se cambian. Si uno fuera multilateral, podría cambiarlo, reconocer cuando uno se equivoca. Las autocríticas, los autoanálisis. Un modo de pensamiento, y ahí viene la paradoja, con más libertad. La paradoja. ¿La paradoja dónde está? En personas, seres humanos, aquí en la República Argentina está lleno,
que hablan de la libertad, la libertad, la libertad del mercado, la libertad de los individuos, la libertad. Y vulnera la libertad en montones de campos. En la medicina, por ejemplo, con el tema de las vacunas, las antivacunas, bueno, la libertad. La libertad. Este es un tema que yo lo analizo en forma específica, la libertad, en otros videos. Yo en este quiero ir dándole forma, de manera paulatina, a la antropoetología. Y para investigar el comportamiento humano, el cómo somos los seres humanos, tenemos que entrar en la historia de la humanidad, en la actualidad de la humanidad y a través de datos, de información otorgada por investigaciones en distintas ciencias y por la propia observación personal. Para eso yo recomiendo una forma de pensar más inteligente, más funcional al siglo XXI. Traigo tangencialmente el enorme problema de la fake news, las noticias falsas, y las mentiras. En mis videos últimos estoy haciendo hincapié en estos conceptos, las noticias falsas, las mentiras, cómo detectarlas, porque hacen a una mejora de la condición humana. Dije como cabo suelto, cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más súper ricos y súper pobres, y ¿cuándo empezaremos a solucionar los Homo sapiens este problema tremendo? Pasan los años, pasa el tiempo, y problemáticas humanas, como es los súper pobres, la desigualdad, y los súper ricos, la desigualdad, aumentan. Entonces, no digamos que la civilización cada vez mejor, en algunos aspectos estamos cada vez mejor, en el aspecto tecnológico sí, en las herramientas tecnológicas sí, estamos bien, estamos cada vez mejor, pero en otros campos no, estamos cada vez peor, en la desigualdad estamos cada vez peor. Y en el tema actual, y concluyo el video con el drama de la pandemia y el drama de las patentes de los laboratorios que fabrican vacunas. Cuando las Naciones Unidas, que se inventaron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que haya más guerras. Y entonces un gran invento de las Naciones Unidas, pero no tiene poder. Las Naciones Unidas es un tentáculo de grandes potencias. Es un tentáculo. No tiene poder. Porque el poder sería la mayoría. La mayoría de los países son de vías que están en vías de desarrollo o países pobres. Son la mayoría de los países. Si se manejara por mayoría la Asamblea General de las Naciones Unidas y gobernara en las Naciones Unidas la mayoría, quizá este podría ser interesante. Lograr que las Naciones Unidas orgánicamente, o sea, en la Carta de las Naciones Unidas, se hagan modificaciones donde se elimine el veto de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad y la influencia que tiene en la Asamblea General, bueno. Pero ese cambio en la Carta de las Naciones Unidas para hacerla un organismo poderoso y que pueda solucionar problemas en la realidad y no en la imaginación, porque en las guerras, en los conflictos también se meten las Naciones Unidas y termina haciéndose lo que dicen las potencias. Ese sería un lindo proyecto. Modificar la Carta de las Naciones Unidas. Ahí está. Rubrico este video con esta idea, que me sale por asociación libre. Modificar la Carta de las Naciones Unidas, otorgarle poder a la mayoría de los países. Los países somos todos iguales, sin vetos de ningún tipo, y somos todos iguales. Y que gobierne la mayoría de los países. A ver qué pasa. A lo mejor ahí se le quitan las vacunas a los laboratorios, se le quitan las patentes de las vacunas a los laboratorios, se le quitan la vacuna. Ese fue un fallido, ¿eh? Ese fue un fallido. ¿A quién pienso inconscientemente que habría que quitarle las vacunas? ¿A los antivacunas, quizá?
Ellos no quieren la vacuna, bueno, que no se les quite la vacuna, a ver qué pasa. Un fallido, ¿eh? Soy malito. Hay una malicia en ese acto fallido. ¿Bien? Qué rápido que lo capté. Puede haber una malicia. Y bueno, en mi inconsciente. En mi inconsciente se me chispoteó por allí. Mi inconsciente. Pero yo quiero ser bueno. En mi consciente quiero ser bueno. Por eso estoy propugnando el cambio de la Carta de las Naciones Unidas para hacerla efectiva y que no sea algo romántico después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, amigos, imprevisto el final de este video. Me despido hasta el próximo video. Amigos, chao.